la intención de desarrollar la última reunión del Consejo Municipal de Desarrollo como lo establece la ley, ¿verdad? Nosotros estamos dándole cumplimiento a lo que dice la ley. Hoy precisamente uno de los contenidos principales de acá de la reunión fue la presentación financiera, ¿va? Cuatrimestral como lo establece la ley, ¿va? Nosotros estamos cumpliendo a eso. Y otros temas que se tocaron fue lo que es niñez y juventud. Precisamente hoy hay una intención por parte de los miembros de que integran la Comisión de Niñez y Juventud de que se autorice a través del COMUDE esta comisión para que funcione de manera formal, ¿verdad? Porque anteriormente la ley incorporaba de una vez también lo que es la mujer, ¿verdad? Niñez, juventud, mujer y de la tercera edad. Entonces hoy separamos esos dos temas, hoy queda la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia, ¿verdad? Específicamente para que ellos puedan trabajar un plan de trabajo el próximo periodo y que pues su contenido va a incluir varios temas que es de interés general de los jóvenes, ¿verdad? Entonces nosotros aquí como COMUDE autorizamos y estamos conscientes de la necesidad y yo creo que vamos por buen camino para poder trabajar con la juventud. Don Miguel, el día de hoy también se recalca lo que es la representación de las instituciones de gobierno en este COMUDE y de igual manera la presencia del Consejo en pleno. Sí, en realidad pues hemos tenido alguna debilidad en ese tema, ¿verdad? De que generalmente hay ausencia o presencia de las instituciones, ¿verdad? Entonces aquí los miembros del Consejo siempre han recalcado y lo han mencionado de que ellos deben de estar presentes en todas las reuniones, ¿verdad? Porque los temas que se tratan acá tienen que ver también con el tema interinstitucional. Entonces nosotros vamos a coordinar de una mejor manera a través de las autoridades correspondientes para que en el próximo periodo, en enero, pues tengamos primeramente Dios más presencia institucional, mejor coordinación. De igual manera, pues la municipalidad va a estar siempre como ente acá para poder desarrollar los temas y que el COMUDE siempre va a seguir funcionando como la ley lo establece.